auspicia la siguiente entrevista. Estudio Contable Claudio Zavala y Asociados. Nuestra única prioridad son nuestros clientes. Servicios, rescate de empresas, evaluación de costos y proyectos de inversión, asesoramiento a municipios, trámites municipales varios, habilitaciones, libre deuda, etc. Monotributos, constitución de SRL, SAS, SA, asociaciones civiles y fundaciones, ganancias, bienes personales, liquidación de sueldos, IVA e ingresos brutos y balances. Siempre comprometidos en brindar un servicio de máxima excelencia, calidad profesional garantizada, pero con el trato cordial y la calidez que solo pueden brindar los buenos amigos. Dirección: Falucho 621, antes de llegar a Belgrano, a mano derecha, Ciudad de San Luis. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 18:30. Horario corrido. Teléfono celular: 2664 77 6605. Web: Estudio Contable Claudio Zavala.negocio.site. Bueno, ahí vamos a presentar, Day, la próxima entrevista, la próxima comunicación. Es importante porque, bueno, obviamente venimos siguiendo, hemos tenido, obviamente, especialistas, periodistas, colegas también. Hemos sacado un puntano que está en Israel. Bueno, estamos siguiendo la situación de Israel, pero, bueno, queríamos hablar un poco también, ¿no? De escuchar otras voces. Y en este caso, escuchar voces de puntanos, palestinos. Bueno, de que, viste que Omar Riera ayer no estuviste ayer con nosotros, pero sí, él hablaba y hacía mención a esto, ¿no? Sería bueno que pudiéramos escuchar también otras voces que piensan cómo están los palestinos, si bien israelíes o puntanos israelíes nos dicen, sí, nosotros con los palestinos tenemos, bueno, obviamente un gran afecto, hay palestinos que trabajan en Israel, hay palestinos que nos cuidan o nos curan en hospitales en Israel, que hay obviamente una cordialidad, que esto es solo de Hamás, de un solo grupo terrorista, no son los palestinos, es lo que dicen los israelíes. Totalmente, ¿no? Sí. No es la guerra con un país, es la guerra contra un grupo terrorista. Pero bueno, por eso queremos escuchar y charlar un poco. Y vamos a presentar, Day, con quien vamos a hablar a continuación. Exactamente, estamos en comunicación con Pablo Caspari, él es descendiente de palestinos y vive en la ciudad de San Luis, para eso vamos en comunicación con él. Buen día, Pablo, ¿cómo va? Te saludan Sergio y Dayana. Hola, buenos días, Sergio, buenos días, Dayana. Bueno, ¿nos estás escuchando bien? Sí, con un poquito de eco. A ver, ahí vamos a mejorar un poquito. Bueno, Pablo, gracias por atendernos y la verdad que es interesante poder charlar contigo, ¿no? Porque principalmente para que nos informemos, nosotros acá y la gente que también nos está escuchando, que es bueno esto, compartir información, interactuar y también puntos de vista, en este caso, Pablo. ¿Cómo lo estás siguiendo vos a este conflicto, lo que ha hecho Hamás? Viste que por ahí también se ha metido a la situación de que son los palestinos, ¿no? Escuchamos por ahí en algunos canales o radios que es Palestina, ¿no? Y que, bueno, está bueno que informemos, ¿no? de esta situación, pero queríamos saber ahí, escuchar ahí un poco un punto de vista de tu parte también, ¿no? Sí, obviamente, yo sigo esto con mucha consternación, con mucha tristeza, sobre todo porque tengo familia allá. Me cuesta hablar mucho porque si me escucha eco, me repito todo el tiempo, ¿no? Bien, puede ser ahí el retorno también, a ver, ahí, pero te escuchamos bien, nosotros estamos escuchándote perfectamente. Bueno, no, te contaba que con mucha tristeza todo esto, nosotros tenemos familia allá, ellos están, si bien no están en el foco del conflicto, están en otra parte, están en la parte de Cisjordania. Bueno, también hay mucha angustia por lo que está pasando y te escuchaba recién decir del pueblo palestino, de la cordialidad y de la unión pacífica que hay en muchos sectores, que es cierta, y recalcar que jamás no representa al pueblo palestino tampoco, es solo una fracción minúscula que está instalada en la Franja de Gaza, y que no representa de ninguna manera lo que es el pueblo palestino.
Bien. Sí, totalmente. Viste que estuvo el debate presidencial, seguramente lo debes haber seguido también, y que en un momento Bregman, la candidata a presidenta, bueno, ha sido criticada por lo que planteó en el principio del debate y que justamente hacía mención a Palestina y con los derechos hacia Palestina, ¿no? Digo, por eso fue criticada, pero en realidad, creo que no sé si ha dicho un disparate, pero eso también está bueno, no sé si lo escuchaste. Sí lo escuché y obviamente que no es un disparate. Nosotros ahora estamos viendo las últimas 48, 72 horas de lo que está pasando en Palestina, en la Franja de Gaza. Pero esto data de mucho tiempo atrás. Si bien es importante condenar los hechos sucedidos, lo que ha pasado con Hamas, también es muy importante y quiero ser muy enfático en condenar al Estado de Israel, que tiene hace 16 años sumidos en la miseria y cada vez con menos derechos y en condiciones infrahumanas al pueblo de palestinos que vive en la Franja de Gaza, que creo que bien saben que es una cárcel a cielo abierto. Hace 16 años, cuando Israel se desconecta de la Franja de Gaza, hace un bloqueo general por cielo, por mar y por tierra, y es gente que está hacinada en una superficie de 45 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas. Claro. Entonces, hay un 70% de desocupación, la gente no puede salir, no puede ir a trabajar, no puede hacer nada porque, bueno, están encerrados. Entonces, yo siempre trato de hacer esta diferencia. Hamas no representa al pueblo palestino y los soldados israelíes no representan a los ciudadanos israelíes. Bien, perfecto. Pero es bien conocido todos los actos de terroristas que han generado los soldados en las incursiones a la Franja de Gaza. De hecho, basta solamente con mirar los números de muertos desde hace 8 o 10 años para atrás y uno se da cuenta de la diferencia que hay en la violencia cuando un ejército que es el mejor preparado del mundo y que tiene el mejor armamento del mundo contra jóvenes que se defienden con piedra. Entonces, es importante condenar todo acto de violencia. Nosotros no creemos que es la forma de solucionar las cosas, pero bueno, también hay que ser claro de que los palestinos son sistemáticamente vulnerados en sus derechos y que cada vez viven en condiciones infrahumanas. Ahí explica entonces un poco para la gente que no entendía o desconoce o no tiene la información, ahí un poco a lo que hizo referencia en este caso la candidata a presidenta al principio del debate, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que obviamente mucha gente no sabe y no tiene por qué saberlo porque es un conflicto que está a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, por ahí algunos medios hegemonizan un poco la información y la parcializan y no revisan todo lo que ha sucedido durante muchos años para atrás, ¿no? Ahora obviamente estamos con toda esta cuestión de lo que ha pasado, que realmente es muy preocupante y que por lo que uno está viendo está escalando cada vez más. Ya la comunidad internacional está muy preocupada por lo que está pasando, pero bueno, estamos así consternados. Pablo, ¿cómo hacen para trabajar en Palestina? Digo, si bien escuchamos obviamente y los comentarios, ayer charlábamos con un puntano que está en Israel y nos decían, los palestinos son nuestros hermanos, los palestinos son los que nos curan, nos cuidan en los hospitales, los palestinos son los que trabajan en supermercados, convivimos con ellos en Israel todo el tiempo, pero por otro lado nos dicen otros palestinos, o llega la información y dice, sí, está bien, nosotros trabajamos en Israel, obviamente tenemos cordialidad y no somos enemigos, pero escuchamos esa versión, ¿no? Pero
bueno, también un poco ahí volviendo a lo que vos planteás y a lo que nos estás comentando, de que bueno, también hay situaciones donde para movilizarse de un lugar a otro, hay situaciones donde bueno, están presentando documentación todo el tiempo, por ejemplo, es lo que nos llegaba como información también, para poder ir a Israel, Bueno, por ejemplo. sí, bueno, totalmente. Para que vos veas cómo es la situación, Palestina no tiene aeropuerto, no tiene nada, todo se entra a través de Israel, está todo controlado por Israel. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar para allá, bueno, obviamente hay que entrar por Israel y de ahí viajar en forma terrestre hasta Jerusalén, por ejemplo, o hasta el lugar donde viven mis tíos, que es una villa que se llama Zabate. Bueno, pues se le hace larguísimo entonces para llegar, o sea, muchos kilómetros más para poder llegar, digo. Sí, igual, viste, allá es todo muy chiquitito, toda Palestina debe ser como San Luis, entonces las distancias por ahí son 45, 50, 60 kilómetros, no son grandes distancias para nosotros que estamos por ahí acostumbrados a hacer, o que tenemos una extensión mucho más grande. Y entre esos lugares, por ejemplo, no sé, que estoy acá en San Luis, qué sé yo, pienso en Trapiche, que está cerquita, pienso en el volcán, digo, entre todos esos lugares como que si hubiera fronteras o distintos controles para acceder a cada lugar. Exactamente. Están los famosos checkpoints, que bueno, no todos tienen permiso para pasar de un lugar a otro. Ajá. Yo cuando fui, como era turista, sí podía acceder a ciertos lugares que, por ejemplo, mis tíos no podían ir. Por ejemplo, había tíos míos que no podían ir a buscarme a Jerusalén porque no tienen permiso para entrar. Entonces yo me tenía que ir hasta un lugar limítrofe, digamos, y ellos me podían ir a buscar, digamos, los checkpoints. Y bueno, es todo muy difícil. Yo estuve pasando, a pesar de ser turista y ser argentino, de pasaporte argentino, tenía que hacer toda una cola para pasar de una ciudad a otra, donde vos veías mucha gente muy enojada con toda esa cuestión, muy cansada de esos controles, mujeres con hijos y todo, y esperando al sol para poder pasar, demora, bueno, una cosa muy tediosa. ¿Y de qué vive de qué vive Palestina? Perdón, Dai, ¿de qué vive el pueblo palestino? ¿Cuál es cómo es el costo de vida? Digo, ¿cómo trabajan? Más allá de que hay palestinos que trabajan en hospitales en Israel o lo que fuere, digo, pero ¿cómo viven? Sí. Y los palestinos dependen mucho de la economía de Israel. Vos sabés que Israel es la potencia ocupante y es la que prácticamente maneja la economía y muchos dependen de ellos. Yo tuve la oportunidad de viajar 2 veces para allá y la primera vez mis tíos vivían en una situación bastante precaria porque no podían trabajar, inclusive les cortaban la luz, les cortaban el agua, vivían en una situación muy compleja. Con los años fue mejorando muchísimo y fueron pudiendo construirse casas porque también tienen que tener permiso para poder construir y los permisos esos los otorga la administración israelí. Pero perdón, ¿cómo sería ahí permiso para poder construir? O sea, está bien, nosotros acá en Argentina podemos construir, nosotros tenemos que buscar, digamos, al arquitecto por ahí, presentar los planos, qué sé yo, tema municipal, cumplir con esas normas, ¿no? Digo, pero ¿cómo es ahí? ¿Cómo permiso para poder construir? ¿Cómo sería entonces? No tengo específicamente porque a pesar de que soy arquitecto, no tengo con claridad cómo es el sistema, pero por lo que yo he estado preguntando, ellos tienen que pedir permiso, tienen que habilitar y recién ahí ellos pueden construir, ¿no es cierto? O sea que no dependen en muchos sectores no dependen de la propia administración palestina, sino que dependen de la administración israelí. O sea por que ejemplo, si vos querés arreglar tu casa, ejemplo, también tenés que pedir permiso y a lo mejor viene otro y no la pudiste arreglar durante tantos años y se termina cayendo la casa. Digo, una barbaridad lo que estoy diciendo, a lo mejor, qué sé yo. Mira, para que vos te des una idea, yo cuando estuve en Jerusalén, en la ciudad vieja, que es una ciudad hermosa, mágica, tiene una energía muy especial. Jerusalén, la ciudad histórica, murallada, está dividida en 4 partes, ¿no? Está el cuarto judío, el cuarto
árabe, el cuarto cristiano y el cuarto armenio. Sí. El cuarto árabe, Sí. cuando vos empezás a caminar, ves todo muy deteriorado. Negocios como abandonados, y la Sí. gente trabajando igual ahí. Entonces la última vez sobre todo que fui, preguntaba, che, pero ¿por qué cuando vos vas al cuarto judío ves todo impecable, todo perfecto, y cuando pasás acá, ¿por qué hay tanto abandono? Se ve todo tan viejo, tan derruido. Y cuando preguntaban, me decían, bueno, que a nosotros no nos dan permiso para arreglar nada, acá no podemos arreglar, no podemos pintar, no podemos arreglar nada sin la autorización de los israelíes. Entonces, está como muy desbalanceado todo eso. Vos pasás de un lugar al otro y ves una diferencia muy grande. Claro. Bien, más allá de toda esta situación y de todo este panorama, que la verdad difícil, ¿no? Difícil poder vivir de esa manera, ¿no? Ahí te estábamos escuchando atentamente con Dayana, con Omar acá, y la verdad que es muy difícil. Más allá de toda esa cuestión, el pueblo palestino no es el que está buscando la guerra, a eso me refiero, que hay un grupo terrorista. No. Hola. Sí, te escucho. Te escuchamos. Sí, Pablo. No, absolutamente. El pueblo palestino quiere la paz, como estoy convencido de que el pueblo israelí también quiere la paz. Quieren convivir en paz y en armonía como dos pueblos vecinos, y que supongo que es también la mirada occidental que tenemos, ¿no es cierto? Decir cómo son dos países que pueden convivir perfectamente, inclusive, como decís vos, hay mucha gente que trabaja, muchos de los palestinos cruzan a Israel a trabajar, porque es la fuente de trabajo que tienen, dependen mucho de los israelíes. Entonces, existe la convivencia, se puede hacer. Lamentablemente, hay grupos que, trabajan para que esto no pase de los dos lados, ¿no es cierto? Y aspiramos a que algún día la comunidad internacional haga valer los derechos de los palestinos. Sí, te entiendo. ¿Cómo es eso con justicia? Aplicando las leyes internacionales, que se apliquen, que se hagan cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Simplemente con eso, aplicando la justicia total y las leyes internacionales, suponemos que algún día se podría resolver todo este conflicto. Totalmente. Quizás que obviamente no pasa. Sí. Bien. Te escuchamos. No, que últimamente no pasa, eso es lo que dijo. Claro, la intención es esa, traer a colación que son personas quienes se están viendo afectadas, que más allá de que el conflicto sea entre algunos grupos, lamentablemente son familias, lo decíamos, con todo este conflicto son 20.000 más o menos las visas que están habilitadas de palestinos para cruzar a Israel a trabajar. Como decías vos, está bien, se hace muy pesado, tedioso, pero son 20.000 los que iban a trabajar y que con esto ven frenada la economía familiar también. Claro, totalmente. Imagínate que hay más de 4 millones de palestinos viviendo en Cisjordania y 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Es muchísima la gente. Una locura, sí. Es así. Pablo, ¿y cómo estudian en Palestina? ¿Qué pudiste ver la última vez que fuiste? ¿Cómo es el nivel de educación? ¿Puede acceder a la educación? ¿Puede acceder el palestino más allá de que el palestino pueda trabajar en Israel, pero el palestino puede acceder a la atención sanitaria? Te nombraba la educación, y así también como otros derechos que podemos tener nosotros aquí en Argentina, ¿no? Sí, eso se puede. Yo te cuento de mi familia que está allá. Ellos pueden estudiar porque hay muchas universidades. En ese sentido, la ayuda internacional ha sido muy beneficiosa para el tema de la educación, porque han construido muchas universidades, y justamente ahí en la villa donde viven mis tíos se construyó una universidad, y muchos de mis primos han estudiado ahí, y muchos otros, los más grandes, han emigrado a Europa y han tenido que estudiar allá porque, hace muchos años quizás era más difícil, pero ahora es como que ha mejorado mucho esa situación. Si quieres pueden acceder perfectamente.
Si quiere salir el palestino puede hacerlo, digo, qué sé yo, si quiere ir a Europa, si quiere venir a la Argentina, si quiere, puede salir. Sí, no desconozco bien cómo es el mecanismo, pero sí pueden salir. Obviamente con permiso y no es que se pueden manejar libremente con el pasaporte palestino y salen, no, tienen que tener un permiso especial para salir y de hecho muchos de mis tíos han venido acá a Argentina a visitarnos. Omar, te Pablo, sumo. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cuánto dura la visa laboral para los palestinos para ingresar a Israel? Tengo entendido que dura muy poco tiempo, ¿no? ¿Por el día? Sí, cuando salen a trabajar de Palestina, de la Franja de Gaza a Israel, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura esa visa que le permiten ir a trabajar? No tengo el conocimiento exacto, pero por lo que yo he visto de mis tíos cuando han ido a trabajar, pues, son jornadas de 8 o 9 horas, pueden entrar y salir. Claro. Y digamos, y creo que es una semana, 10 días, la tienen que ir renovando, una serie de trámites. Sí, son renovaciones permanentes, claro, para todo. Yo no sé bien cómo es el mecanismo de a quienes habilitan o no, porque yo tengo tíos que se pueden mover en una gran cantidad de lugares, que pueden pasar de un lugar a otro, y hay otros que no, que están como más restringidos. Claro. Bien. No sé bien a qué responde eso, pero bueno, es así. Pablo, ¿y qué sabes de tu familia ahora? Digo, en esta situación que es difícil, es muy dura. Digo, ¿has estado en contacto en las últimas horas? Sí, hemos estado en contacto, sobre todo mi mamá, y bueno, obviamente ellos están muy preocupados. Todavía a donde viven ellos no ha llegado el conflicto, pero bueno, obviamente hay como una situación de psicosis por todo lo que está pasando. Y hay mucho temor por lo que pueda pasar, por las represalias contra la población civil. De hecho, ya hay más de 1.500 muertos civiles en la Franja de Gaza. Y bueno, esto se puede extender en cualquier momento para todos lados, porque también hay grupos minúsculos que salen y esto se pone como es como una mecha que se prende fuego en cualquier momento y aparece una nueva intifada y se descontrola. ¿Qué superficie, Pablo, tiene la Franja de Gaza y cuántas personas viven? La Franja de Gaza tiene aproximadamente 45 kilómetros cuadrados y viven casi 2 millones de personas. Sí. Casi hacinados están, ¿no? Porque el espacio... Hacinados. Es la zona más densa poblada del mundo, o una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Pablo, y dentro de lo que obviamente de estos grupos terroristas, así como Hamás, hay otros, digo, que también están identificados, ¿no? Sí, uno de los grandes grupos terroristas es el ejército israelí, para que lo dejemos bien claro, ¿no es cierto? Porque es importante, o hay que tener mucho cuidado con la semántica. A ver, sí. El mayor terrorista de la zona es el ejército israelí, el que ha causado y ha generado terror durante muchísimos años. Los palestinos viven oprimidos hace más de 50 años, y se han cometido infinidades de crímenes de guerra que están documentados, inclusive por organizaciones pacifistas israelíes. Entonces, hay que dejar bien claro, yo quiero ser bien enfático y bien contundente con este tema. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, nada, pero condenamos todo el tiempo al ejército israelí que ha cometido innumerables crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Hoy ya la comunidad internacional está muy preocupada porque está lo que está haciendo el ejército israelí es contrario al derecho internacional, cortándole los suministros básicos a la Franja de Gaza de agua, de luz y de gas. Bien. Que está prohibido por las leyes internacionales hacer eso contra la población civil.
Es así. ¿Cómo es un día así en Palestina, Pablo? Te pregunto, mi última pregunta, así en el final, digo, ¿cómo es un día, más allá de las cuestiones de guerra y bélicas, digo, pero cómo es un día en Palestina? Un día en Palestina, un día normal, sin conflicto, es un día como podemos tener nosotros. Yo cuando he estado allá, la gente sale, va a trabajar, vuelve, sin problema, podés salir, podés hacer turismo, es todo perfecto, no hay problema cuando no hay conflicto. Lamentablemente es una zona muy conflictiva desde millones de años para atrás, o de miles de años, más que millones, que hay focos de conflicto permanentemente, pero cuando la cosa está calma, sin problema, sí. Bueno, es un día normal, la gente sale a trabajar, bien, sale a estudiar, va, viene, con las dificultades por ahí que tiene de cruzar de un lugar al otro, que por ahí ellos ya están más acostumbrados. A mí cuando fui con mi hermano la última vez, nos costaba mucho entender esas cosas, ¿viste? Porque no podíamos entender que nosotros nos tuviéramos que estar esperando horas para poder cruzar de un lugar a otro. Pero bueno, más allá de todas esas cuestiones, Palestina es un lugar hermoso, inclusive tiene hasta una geografía muy parecida a la nuestra, de tierra, de montaña, es muy lindo. Bien. La última, Marta, no sé si te queda la última. Pablo, este conflicto, desde su punto de vista, se va a extender mucho tiempo, ¿y cuál es la solución? Sí, se va a extender hasta que no haya justicia, y hasta que no haya justicia para ambas partes como corresponde, según el derecho internacional. Cuando haya justicia y puedan crearse dos estados libres e independientes, obviamente es la aspiración para terminar con este conflicto, pero obviamente está muy lejano, teniendo Israel un socio como Estados Unidos que ha bloqueado permanentemente todas las resoluciones de las Naciones Unidas y bueno, hasta que ese orden no cambie, va a ser muy difícil. Todas las negociaciones de paz han fracasado, todas las de Campo David, las negociaciones de Oslo, todas las negociaciones posteriores han ido fracasando una por una. Porque hasta que no haya la aplicación de la justicia internacional como corresponde, van a seguir fracasando. Bien, Pablo, queremos agradecerte, ¿no? Ha sido muy interesante, seguramente nos va a faltar oportunidad para que sigamos charlando de esto y te agradecemos, ¿sabés qué? Principalmente que nos traigas también información y que podamos interactuar y que tengamos opiniones, que escuchemos otras voces. Así que desde ya te agradecemos, te mandamos un abrazo y, como te decía, no va a faltar oportunidad para que sigamos hablando y que ojalá algún día también esto termine, como bien lo marcaste en el final y al principio de la charla. Así que gracias por la atención, No, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme contar un poco de lo que pasa en Palestina, y un saludo grande para toda la audiencia y el equipo. Muchas gracias. Ahí estaba Pablo Caspari, él es descendiente de palestinos, tiene familia en Palestina, bueno, nos comentaba también sus viajes, qué es lo que pasa en Palestina y cómo lo viven ellos desde su lugar, ¿no? Porque por ahí a lo mejor escuchamos una sola campana. Digo, bien lo dijo ahí Pablo, por ahí no podemos por qué saberlo, qué sé yo, por ahí Gastón Sosa sí estudia la historia internacional, política internacional, y que bueno, puede saberlo, ¿no? Omar Riera, que le interesa también todas estas situaciones que se han dado con la política internacional, pero hay otros que no, y usted que a lo mejor está escuchando, o aquel o aquella que está escuchando la radio, dice, pero ¿cómo? ¿No es que tal cosa? Bueno, entonces ahí empezamos a nutrirnos de información, y ahí también eso lleva al análisis, al pensamiento, y que no sea un enfoque único. ¿Se entiende? ¿Riera? No sé. Que se escuchen las dos campanas, las dos verdades, porque cada uno tiene su verdad. Y normalmente hay un sector que tiene menos llegada, sobre todo los medios de comunicación, y lo ha sido históricamente así, y otro
que tiene más llegada. Entonces, bueno, uno se escucha más que el otro. Tal cual. Bueno, tenemos que terminar, nos extendimos, agradecemos, pero tenemos que empezar ya la mesa 5, pero bueno, me parecía muy interesante esta nota, pero muy rica. Sí, hay que volver a hablar con todas las partes, sí, tal cual. Próxima semana ir viendo. Tal cual. Bueno, usted pidió ayer, quería hablar con Palestino, bueno, ahí está. Exactamente, yo pedí. Le hemos cumplido ahí la producción. Muchas gracias. Así que bueno, Dai, te despedimos en esta parte, será hasta mañana. Me despido hasta mañana, justamente mañana nos reencontramos nuevamente. Bueno, gracias. Ya mismo, separamos y arrancamos con Mesa 5. Ya está Gabriela Boni y dice, che, apúrense, porque después, llego temprano, después me llama, dice que llego tarde.